Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar, que también sale por Radio Uruguay y por la 94.7 FM y las repetidoras del interior del país, por lo menos durante estas semanas. Arrancamos La Máquina de Pensar aquí con Carolina Cuadro en la producción, amigos, de este programa, y con Javier Lasval. ¿Cómo le va, Javier? ¿Anda bien? Javier Lasval está contentísimo ahí en controles de emisión para empezar ya mismo un programa que comienza de esta manera. Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado, pero que continúa, dice ahí Leonard Cohen. Eso quiere decir que está con nosotros Roberto Aperato. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Muy bien, por suerte. Contento por el encuentro, inauguró el encuentro de En la Vuelta, el primer encuentro que hicimos junto a Gustavo Espinosa en el auditorio, sí, en el Perifoneo, ahí en esa sala tan linda, en ese espacio tan lindo realmente que es el Perifoneo, ¿no? Pese a lo feo del nombre, salió muy bien lo del Perifoneo. Sí, el feo y el clima, pese a lo feo del clima, estaba muy feo el clima, ¿no? Salió bárbaro, realmente nos sentimos muy cómodos, cualquiera de los tres. Sí, sin duda, comparto totalmente, concuerdo. Fue una charla entre dos grandes escritores sobre dos que son muy opuestos, pero bueno, vamos a pasar esa charla la semana que viene, la van a poder oír y van a poder creer lo que les digo, que realmente salió una conversación muy interesante sobre dos grandes novelas como son El origen de todo, de Roberto Aperato, y La galaxia Góngora, de Gustavo Espinosa. ¿Qué trajo para una columna de novela, Roberto? Y traje a la gran Clarice Lispector. Realmente, empiezo ya calificándola porque es algo impresionante. Hola. Sí, Clarice Lispector es una, digamos, yo solamente podría compararla con Armonía Sommer. Son esas escritoras inclasificables, es imposible es muy difícil, ahora te voy a escuchar, Roberto, ¿no? Pero para mí, por lo menos, es muy difícil explicar o perfilar su literatura, su narrativa. Sí, tenés razón con lo de Armonía Sommer, y tendrías razón también si dijeras que se parece a Felisberto. Uh-huh. O sea, tiene hay una zona que dentro de la literatura latinoamericana ocupa Clarice Lispector, que, como se ha dicho varias veces, por más que coincida cronológicamente con los autores del boom, no tiene nada que ver con los autores del boom. ¿No? O sea, nada. Ella empezó a publicar muy joven, ¿no? Ella nació en el 20, el año pasado se cumplieron 100 años de nacimiento, uh-huh. y en el 44 ya mandó la primera novela y después siguió escribiendo sin parar. Durante la década de 50, 60 y 70, y murió prematuramente en el 77. O sea que ella compartió, digamos, el espacio de las librerías con otros escritores de la misma época en Latinoamérica, pero no forma parte de eso, está en otra dimensión, ¿no? El año pasado, que se cumplían 100 años de Clarice y de Idea y Vilariño, hicimos una mesa en conjunto, ¿no? Clarice e Idea, y la titulamos No somos simpáticas. Sí, es verdad. Clarice tiene una cosa, Clarice vos sabés que no es brasilera, ¿no? Uh-huh, o sea, ella nació en Ucrania, uh-huh. Tenía un año, menos de 2 por lo menos. Llegó a Recife, se instaló ahí, después se casó con un diplomático y estuvo viajando por todo el mundo toda la vida, y después se instaló en Río y estuvo en Río hasta su muerte, ¿no? Pero nunca de manera muy integrada con el ambiente literario brasilero. Es decir, ella no es que no fuera reconocida, era muy reconocida y muy querida y muy gustada y muy comprada, pero estaba como afuera, tenía una actitud aparte, como mucha gente dice muchos críticos han dicho de Clarice que es como si fuera una extranjera, claro, dentro del programa, por más que, nació de casualidad en Ucrania, ¿no? Pero sí, y estaba, digamos, integrada al Brasil, estaba integrada, digamos, su familia, su esposo era diplomático, tenían buen pasar, en fin, pero siempre parece ella distante y no tiene esa cuestión de calurosa que tienen los brasileros, cálida. No,
Bueno, ¿qué pasa además con su literatura, no? Porque ella, bueno, no sabemos que es narradora, que es, bueno, escribió muchísimos cuentos que por suerte fueron recogidos en un volumen hace poco en Ciruela, que son muchísimos, son como 100 cuentos, y después tiene novelas, algunas de las cuales son espectaculares, si no todas, digamos, ¿no? Aprendizaje o el libro de los placeres, o El mundo según GH, son cosas, La pasión según GH, o La hora de la estrella, que son realmente maravillosos, o sea, maravillosos de una manera rara, o sea, el adjetivo rara le viene muy bien, ¿no? Es Sí. decir, uno puede entender eso que decís vos de Armonía Somers, o lo que es cierto, pero también se puede incluir a Felisberto, porque tienen una mirada sobre el mundo, ¿no? O Claro, sea, pero yo la juntaba más con Armonía porque Felisberto tiene es bastante visual y transparente, digamos, ¿no? Es difícil saber cuál es la operación que hace Felisberto porque es muy transparente. En el caso de Armonía y Clarice, que no estoy diciendo que sean similares ni mucho menos, tienen una opacidad en su lenguaje, ¿no? Buscan no, tenés razón, no buscan como la accesibilidad o la comunicación directa. O sea, si claro. quieren entrar en estos libros van a tener que hacer un esfuerzo. Pero Sí, la recompensa es muy grande, ¿no? sí, tenés razón, es verdad. Es decir, hay la diferencia, bueno, Felisberto es muy simple, y al mismo tiempo uno se pregunta qué me está contando, ¿no? Exacto, ¿y cómo lo hace? ¿Qué me está contando? En caso como con Clarice, vos tenés la claridad así meridiana de lo que está diciendo, pero hay otro mundo que está por detrás de la narración. Otro mundo. Ella, sobre todo, se centra en personajes femeninos, Ujú. y que ella, como dice, así como habla de sí misma, ¿no? O sea, yo soy una ama de casa que escribe. Hmm. Ella no es una escritora, no se concibe una escritora. Como una escritora, ella cría a sus hijos, ella cocina, se ocupa de la casa, va a comprar cosas, pero digo, no se considera un ser especial porque escriba. Entonces, los personajes también son seres comunes. O sea, son seres comunes, son gente que viene del interior de Brasil, o que tienen una vida rutinaria, son funcionarios públicos, Ujú. o son simplemente personas que crían hijos, y a las cuales en determinado momento les pasa algo que les trastoca la vida. Hay una cosa absolutamente común que les cambia la vida. Y entonces en ese momento el esfuerzo está en mantener o en conservar la rutina que habían conquistado, pero no pueden evitar ya la visión que tuvieron de algo Claro. distinto, de algo raro, que puede ser, por ejemplo, una cucaracha, ¿no? Bueno, la cucaracha de La pasión según GH, sí, terrible la Sí, cucaracha esa, pero también está el tema como es esa cuestión inexplicable, poética o no sé, que poética, sí. los arrebata, no saben por qué, tienen un impulso y que a partir de ese impulso, bueno, ya no serán los mismos, ¿no? Claro, ella dice, bueno, esas cosas pasan en la vida, o entiende que lo pasan en la vida, y además una cosa muy particular desde el punto de vista de la escritura, es que ella le da mucho lugar a la reflexión dentro del cuento, ¿no? Mm. Es decir, ya cuenta una historia que nunca es una historia muy desarrollada, no le importa mucho eso, da una especie de esquema general, pero sobre eso interviene la narradora, Ujú. le interviene y comenta y saca conclusiones y va para adelante y para atrás y generaliza de una manera que parece muy común, como que le pasaba a cualquiera, como que eso que está diciendo le pasa a cualquiera, Ujú. ¿no? Como hay un cuento que ella siempre dice, que ella siempre decía que no sabía cómo lo había escrito, que no ¿Cuál sabía es? lo que había querido hacer, que es el huevo y la gallina, no sé si lo que... No, no lo El no. huevo y la gallina, te digo cómo Sí, empieza a ver. nomás. Por la mañana en la cocina, sobre la mesa, veo el huevo. Miro el huevo con una sola mirada. Inmediatamente advierto que no se puede estar viendo un huevo. Ver un huevo no permanece nunca en el presente. Apenas veo un huevo y ya se vuelve a haber visto un huevo hace 3 milenios. En el preciso instante de verse el huevo es el recuerdo de un huevo. Solamente ve el huevo quien ya lo ha visto. Al ver el huevo es demasiado tarde. Huevo visto, huevo perdido. Ver el huevo es la promesa de llegar un día a ver el huevo. ¿Está? Y después sigue.
Es ese tipo de razonamiento el que marca la diferencia de Clarice, porque hace como que ver el huevo se convirtiera en una experiencia particular que remite a cosas que están en la cabeza de ella y en la cabeza de cualquiera, de esta ama de casa que está haciendo el desayuno, lo que quiere es Sí, hacer hay un una trasfondo tortilla. filosófico ahí de, no sé, digo, eso San Agustín lo dijo del tiempo, ¿no? En el momento que decimos Sí. presente ya es pasado, el presente siempre está en el pasado, en fin, o Sí, el sí, futuro, sí, sí. o también dice que es un presente del pasado, un presente del presente y un presente del Ahí futuro. está. Pero Ella también me especula sonó un con poco el... a Prato eso, ¿eh? Me sonó un poco a Prato. Bueno, no, pero no. Hay que decir Sí. la verdad, lo escribió ella. Una reflexión, no, porque tiene otro cuento, por ejemplo, que es un clásico y es un prodigio de equilibrio, que es Felicidad Clandestina, que es un Sí, cuento que todo lo que dije yo me desmiente, porque es un cuento súper transparente, visual, donde una niña sí, que quiere leer un libro a Monteiro Lobato y hay una amiga gorda que le hace la vida imposible, le dice, te voy a prestar el libro, y ella va y dice, no, hoy no lo sí. tengo, hoy no lo Naricitas, tengo. no, le quiere prestar naricitas, Sí, de Naricitas, Montero Lobato, sí. de Montero Lobato. Es Y increíble ese cuento. cuento yo lo he dado en talleres, lo he analizado una y otra vez y es perfecto y nada, es simplemente una chiquilina que va Sí, ahí, nada más. pero queda en el aire, porque Ujú. queda, al final era como un alguien que estuviera con su amante, ¿no? Sí, porque La última frase es esa. claro, porque que ese libro que al final lo logra, porque la madre interviene de la muchacha, esta muchacha tan terrible, interviene la madre y dice, llévatelo y cuando quieras lo devolves, ella lo lleva abrazado como un amante y ahí está diciendo como que en ese momento se está configurando la escritora que está escribiendo esto años Sí, después, ¿no? sí, bueno, y ahora que hablas de eso de la maldad de la nena gorda esta, Ujú. de Ofelia, ahí ya habla mucho de los defectos y de las pasiones malignas, ¿no? Del ser humano, Claro, sí, es cierto. de la envidia, del odio, del egoísmo, o sea, y de la pasión destructiva sobre todo, ¿no? Ujú. Que es lo que le pasa al ama de casa esa que mata a la cucaracha, que mata cucarachas, que deja cucarachas todas, no es la pasión según GH, sino ese otro cuento que se llama El Quinto Elemento, Ujú. que es impresionante y que consiste justamente en una ama de casa que quiere matar cucarachas, y que quiere matar cucarachas y utiliza la quinta historia, perdón, no el quinto A ver. elemento, eso es con Bruce Sí, Willis. Bruce La Willis. quinta historia, la quinta historia es un cuento espectacular en que hay también una referencia a las cucarachas que probablemente haya dado lugar después a la pasión según GH, ¿no? Ujú. Pero bueno, es ese mostrar lo que está oculto, así que cualquiera puede estar sujeto a la envidia, a la maldad, a la pasión destructiva, ¿eh? Y ella lo desenmascara, es decir, como que hace ver en la urdimbre de lo cotidiano, hace ver esas pasiones malsanas, ¿no? Ujú. Y no tiene, digamos, ningún empacho en la experimentación, en el lenguaje también, ¿no? Al No, estilo no, de no. Faulkner o de Virginia Woolf, por ejemplo. Repite, por ejemplo, tiene una cosa que es repetir frases enteras o palabras, cosa que no estaría recomendado, ¿no? En un manual de No, y estilo. tiene una novela que ahora no me acuerdo cuál es, porque no la leí, la empecé a leer y me sorprendió. La novela esta que digo, que ahora no me acuerdo cuál es, comienza con un punto y coma. O sea, punto y Claro, el coma, aprendizaje o el libro de los placeres, es exacto. impresionante, empieza con una coma. Empieza con una coma. Yo me Entonces, acordaba, o sea, sí, claro. agarrás un libro que ya está empezado, ya empezó con algo. O sea, la Sí, frase, ese libro es un viaje ujú, absoluto. Ese no lo libro es como leí. una especie de gran monólogo de una mujer que está especulando si está o no está con su amante, y si se quiere quedar o no, y qué proceso tiene que llevar para poder llegar a ser digna de ser amante del otro. Y todo el libro es así. O sea, eso es lo experimental, ¿no? Sí. Eso es lo experimental. Digamos Experimental que con no es habitual contenidos. agarrar un libro que ya esté empezado, ¿me explico? O sea y Exactamente. que aparte la frase esté cortada y que tengamos que engancharnos en ese momento porque es lo que nos muestra a partir de ahí la autora. Sí. Y bueno, hasta la hora de la estrella, que es el último libro, Ujú. fue lo último que sacó ya cuando estaba en el último año de su vida. Todo es un proceso de experimentación, de cambio, muy flexible, además muy flexible en el estilo. No es que escriba todos los cuentos igual ni nada por el estilo, ¿no? Ni las novelas.
ella tiene una actitud de búsqueda en lo cotidiano, de descubrimiento del alma humana, de bucear en el alma humana para descubrir cosas, y siempre de una manera muy poco complaciente. O sea, vos terminás de leer eso y no te sentís demasiado bien. Te sentís bien porque está muy bien escrito, pero no te sentís bien con lo que revela del alma humana, Claro, ¿no? comunica un desasosiego constante, continuo, Exactamente. ¿no? Que Eso. es la marca de los buenos libros, digamos, uno cierra el libro y te acompaña eso, ese desasosiego. Sí, 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 sí. Bueno, está muy bien que la hayan publicado, está muy bien que se difunda, que se conozca, que se haga saber quién es, porque, digamos, siempre se supo que, bueno, la literatura brasileña cuesta, ¿no? Ujú. Cuesta que llegue acá. Pero bueno, ha habido una cantidad de traducciones, de ello no se puede decir nada, porque hay, desde el centenario del año pasado, salieron un montón de cosas y demás artículos, ¿no? Mirá, Roberto, me estoy fijándome acá, no tenía ni idea, ¿no? Que La Hora de la Estrella fue llevada al cine en el año 85 y Sí, ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en Berlín. sí, yo no la vi, pero sé, sí, sí, Por sí. Susana Amaral, voy a ver si la veo. Mirá vos, yo no sabía ni que existía, ¿no? O sea, también sacó premios ahí en La Habana, en distintos lados. Sí, 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 fue una película exitosa. Mirá Sí, vos. pero tampoco se conoce, ¿viste? No se Brasil es conoce. como una especie de gigante extraño. Es una cosa rara, sí, 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 sí. sí. Una directora y guionista brasilera, bueno, esto me estoy yendo a otro lado. Y después hay algo que recomendaría a los amigos de La Máquina de Pensar, si quieren buscarlo en Google, es muy fácil. La entrevista que Clarice Lispector le hizo a Chico Buarque, cuando era joven Chico Buarque, está impresionante, ¿no? Ah, Está sí, y después hay una, impresionante. en YouTube hay un fragmento en alguna parte que Chico Walker recuerda a Clarice que es realmente impagable. Mm, Que recuerda cuando estaban en Río, él, Vinicius de Moraes, Toquinho, etcétera, en un bar y Clarice pasó por ahí como una especie de aparición fulgurante entre medio de todos esos y los invitó a cenar y bueno, pero es impresionante, realmente, sí. además Chico cuenta muy bien cualquier cosa. Sí, sí, sí. Dice que le preguntó una vez sobre Tom Jobim Tom Jobim se lo contó a Chico Buarque. Dice que Villalobos estaba en su casa trabajando, había un barullo increíble a su alrededor y le preguntó, ¿cómo hace, maestro? ¿Eso no lo confunde? Le preguntó Tom Jobim. Y él respondió, el oído de afuera no tiene nada que ver con el oído de adentro, ¿no? Eso Sí, dijo Villalobos. Y entonces Chico Buarque le pregunta, que es el entrevistado, pero le pregunta a Clarice, dice, ¿a vos te gustaría salir a la calle, comenzar a dar autógrafos? Y Clarice dice, lo detestaría, chico. Yo no tengo ni de lejos el éxito que tú tienes. Pero incluso el pequeño éxito que yo tengo a veces me perturba el oído interno. no, es una genia absoluta, así se mantenía para sí misma, ¿viste? Sí, O sí. sea, como estaba como retraída, y en esa retracción generó ese mundo creativo impresionante. Realmente vale la pena leerla toda. Tampoco es tanto para leer, Ujú, ¿no? ujú. Son muchos cuentos, pero después hay 3 o 4 novelas nada más. Y los cuentos, perdón, el último cuento que mencionaste, el de las cucarachas, se llamaba El Quinto, ¿cómo? ¿La quinta historia? La quinta historia, La quinta historia. Y el otro cuento que mencionaste al principio se llamaba el huevo y la El gallina. huevo y la El gallina, huevo y la perfecto. gallina es un tratado de filosofía convertido en cuento, pero además con un personaje que te digo, hace actuar a la narradora siempre de una manera muy apasionada, muy rara, muy reflexiva, como que se mete en el propio desarrollo de la historia. Perfecto. Y te hace sentir eso como algo muy fuerte, muy actuante, ¿no? Ujú. Sí, bueno, esa es la magia de la narración, de la literatura, que va más allá del argumento filosófico que está narrando, ¿no? O sea, porque Por así supuesto. como yo te dije que podía ser San Agustín, no sé qué, no sé cuánto, el tema es personalizarlo, permearlo de emoción y de arte, ¿no? Sí, sí, algo que realmente le importa a esa narradora que está hablando, aparte de lo que sea lo que esté contando, está hablando de su interés, de su pasión por contar eso. Claro, claro, claro. Y del cuestionamiento que supone las estructuras de la vida, del tiempo, del amor, de los sentimientos, ¿no? Claro, claro, claro. Realmente es una experiencia muy particular leerla. Ahora estoy viendo que está fácilmente, se encuentra en Google, Clarice Lispector, el huevo y la gallina, o ovo a galina, realmente, lo voy a leer, si está publicado en el año 64, y bueno,
Nada. Y que ella dijo además que era el único cuento que ella no sabía cómo se le había ocurrido. Que no sabía, que realmente la sorprendió, que para ella es un misterio. No. Sí, bueno, se manejaba con eso también, a diferencia de los narradores del boom, que todos tenían una poética muy clara y transparente, ¿no? García Márquez, Vargas Llosa, Sí, claro. todos hablaban perfectamente cómo construían, digamos, tenían una visión. La de Clarice es al contrario, ella está en el misterio, ¿no? Todo es misterio, por eso yo la juntaba un poco Sí, con armonía, ¿no? con armonía. Cierta opacidad, Exactamente. de estas cosas mejor no hablar, o son cosas Pero igual hablamos. mágicas, ¿no? O sea, no se puede hablar, pero igual hablamos. Entonces Exacto. lo que habla queda como una especie de contracara de lo que no dice. Exacto. Eso es lo que hacen estas mujeres. Bueno, ya nos encargaremos de armonía también. Muy bien, Roberto Prato, ¿Ya? gracias por estar en La Máquina de Pensar, ¿eh? Bueno, un abrazo, que pasen muy bien. Chao. Chao, chao. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar le vamos a dar la bienvenida al director de del... Ah, ¿no? ¿No está? Ah, perdón, arranqué sin pensarlo, realmente en piloto automático, di las disculpas del caso, ahora sí. Bueno, el director de la Biblioteca Nacional, Valentín Trujillo, sí, ahora me dicen que estás. Valentín, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Sí, aquí estoy. Muy bien, la idea de conversar brevemente, aunque sea con Valentín, es una noticia que se generó la semana pasada, que coincidía con los 230 años de Francisco de Nacimiento, Francisco Acuña de Figueroa, ¿no? Exactamente, sí, el viernes 3 de septiembre se cumplieron 230 años, que en realidad es una cifra, si bien es una cifra redonda, es una cifra bastante rara, ¿no? Porque no es ni 200, ni 250, era 230, pero creímos que era una linda excusa tomar la fecha de nacimiento del poeta para comunicar, bueno, esta noticia que creemos que es relevante, tanto para lo patrimonial como para lo cultural y lo literario, que es, bueno, dar a conocer una investigación que tiene como resultado primario, porque es una investigación que está en curso, con el hallazgo de poemas inéditos de Francisco Acuña de Figueroa. Francisco Acuña de Figueroa, que quizás fue, o sin quizás, el primer escritor oriental, él por lo menos se jactaba de ello, de vivir de la pluma, o sea, ser escritor profesional, vivir de la pluma, no era fácil en aquellos tiempos, ni ahora. Yo diría, y para compartir con los oyentes, Pablo, que se quedaran reflexionando sobre esto, yo voy a hacer una afirmación que puede ser un poco osada, pero que creo que tiene su buena argumentación. Cuando hablamos de Acuña de Figueroa estamos hablando del escritor uruguayo más popular de la historia. ¿Por qué? Porque todos los uruguayos conocemos de memoria por lo menos una de sus obras. El himno. Exactamente, es el autor de la letra del himno nacional, esto es un dato muy conocido, es menos conocido que también es el autor de la letra del himno del Paraguay. Ah, mirá, no sabía. Sí, esa sería otra, es todo otra historia. Pero digamos, incluso los escritores más taquilleros que ha dado nuestro país, yo no sé si todos los uruguayos conocen de memoria una de sus composiciones. Y en el caso de Acuña sí, efectivamente, es así. Y al mismo tiempo creo que el himno funciona como gran estandarte oficial y apuntala la figura de escritor institucionalizado de Acuña de Figueroa, y al mismo tiempo creo que genera sombras sobre el resto de la obra, porque estamos hablando de un escritor que fue muy prolífico. Sí, acá hablan de 4.350 composiciones publicadas, entre otras cosas, y aparte, digamos, un escritor total en el sentido de que está esa digamos, labor fundacional, esa actividad literaria fundacional, como es el himno y otras muchas más, pero a la misma vez tenía la paródica, ¿no? La sardónica, la sarcástica. Absolutamente, pero es un poema es un poeta difícil de encasillar, claro. Porque sí sabemos que efectivamente, bueno, él escribió poesía y cultivó el género lírico. Pero dentro del género lírico, los distintos tonos y los distintos registros que abordó a través de la palabra son impresionantes. No voy a decir infinitos, como su salve multiforme, pero sí me gustaría nombrar algunos importantes. Fue un poeta que hizo poesía, como tú decías, poesía irónica. Muchas veces esa poesía sardónica estaba conectada con lo político, en una época
en que en los medios de comunicación, básicamente en los diarios impresos, había poesía burlesca, ¿no? Los diarios, las publicaciones políticas tenían un fuerte contenido de burla. Y al mismo tiempo escribió, por ejemplo, cantó loas a todo un Montevideo desaparecido hace siglos, que era el Montevideo taurino, el Montevideo que tenía plazas de toros, toreros, picadores, y tenía toda una liturgia alrededor de las plazas de toros, y era, antes de que el fútbol lo desplazara, era muy probablemente la actividad lúdico-deportiva, por llamarlo entre comillas, más importante de la ciudad. Y tiene también un área escatológica, ¿no? Al estilo de Quevedo, que lo hacía casi impublicable, pero estaba hecho precisamente para que la gente pudiera reírse, en fin, y bueno, pasar. justamente y de hecho, la pregunta te iba a decir eso, ¿tiene que ver lo escatológico con encontrar estos inéditos? Porque ahí pasa, a ver... Tiene que ver, la historia es así. Nosotros cuando subimos la dirección de la biblioteca en marzo del año pasado, ya llegábamos con una idea de hincarle el diente al archivo de Acuña de Figueroa, porque expliquemos que todo esto se da porque dentro del gran archivo literario de Biblioteca Nacional, que tiene 167 colecciones al día de hoy, una de ellas son los manuscritos de Francisco Acuña de Figueroa. Así como una de sus obras más conocidas, además del himno, que es La nomenclatura y apología del carajo, que es una obra que circuló de manera casi clandestina hasta la década del 20, de 1920, en que los hermanos Guillot Muñoz la publicaron. Nosotros sospechábamos que había otras obras que estaban en los manuscritos y que nunca habían llegado a las obras completas que publicaron los editores Vázquez, Dornaleche y Reyes en 1891 en el marco del centenario de Acuña. Entonces, con ese afán y con esa intuición más o menos firme de que había obra de Acuña que perfectamente no había llegado a las obras, es que se inició esta investigación por parte del magíster en letras Gastón Borges, que es funcionario de la biblioteca, trabaja en el archivo, la colaboración de una voluntaria, Elba Caballero, que lo ayudó a, primero, indexar los manuscritos que no tenían índice. Los manuscritos, claro, no tenían un índice, y luego de que hicieron ese índice, ya te digo que la investigación comenzó por septiembre más o menos del año pasado, luego de eso cotejaron esa lista con el índice de las obras completas, y ahí en la comparación empezaron a saltar los inéditos. Claro, empezaron a saltar que había, digamos, discordancias, ¿no? Había algunos que no concordaban, algunos números, ¿no? Porque algunos textos porque habían sido expurgados o directamente no habían sido publicados. En algunos casos hay anotaciones de puño y letra de Acuña de que determinados poemas no deberían ser publicados. Eso es también muy particular, eso está en los manuscritos, y de hecho hasta ahora hemos reconocido más de 40 poemas inéditos, de los cuales el otro día, el 3 de septiembre, compartimos en la página web de Biblioteca Nacional 10 a modo de adelanto. Hay uno, por ejemplo, Percances de un novio viejo, que dice se excluye por indecoroso y va en su lugar el del margen, o hay otro que me gustó, La ley del embudo, dice que se excluye por trivial. Claro, ahí digamos que era bastante autocrítico cuando era su propio editor, Acuña, a pesar de que también era muy irónico consigo mismo y tenía un gran sentido del humor y de la autocrítica, ¿no? Basta leer algunos poemas de carácter autobiográfico, cómo se retrata a sí mismo, es formidable su ojo clínico con el otro hacia el exterior y también consigo mismo. Él era muy sincero de sus limitaciones y de sus pequeñas manías, y eso lo dejó por escrito. Y bueno, yo creo que, Pablo, yo me gustaría destacar algo con esto. Primero, que es una investigación que está en curso y que pretende para septiembre del año que viene concluir en un libro de carácter mixto, que sería un libro digital que va a estar colgado de lectura abierta y gratuita en página web de Biblioteca Nacional, y a la vez un libro en edición en papel. Pero además me gustaría destacar algo, y es el valor de las investigaciones en humanidades. Nosotros acá estamos mandando un mensaje que pretendemos que sea bastante contundente. El archivo literario de Biblioteca Nacional
Por supuesto que es un lugar que tiene determinadas condiciones físicas de preservación, de cuidado y de contención de un montón de papelería personal muy relevante en la historia literaria del Uruguay. Pero al mismo tiempo no es un lugar muerto, no es un lugar encajonado, sino que es un lugar que está en las mejores condiciones para ser leído, para ser revisado y para escribir y sacar conclusiones sobre eso. Claro, claro, O sea, claro. creo que es el sentido de un archivo que está vivo, Claro. y que no es un fárrago de papeles del siglo XIX. No, y sobre todo que no es un fárrago de papeles que es casi inaccesible, digamos, o No, a la cual, digamos, porque está muy bien lo que dijiste, perdona que te diga, Valentín, pero me parece brillante, en el sentido de impulsar a los nuevos investigadores, a los jóvenes estudiantes, por supuesto. porque precisamente en eso radica la creación y la riqueza de un país, ¿no? En la mirada de las nuevas generaciones, de repente sobre los mismos papeles, atención, no tenés por qué descubrir algo inédito, insólito. No, en este caso sí, pero a ver, en cuanto a accesibilidad, me parece muy oportuno decir para los oyentes que el que quiera ver la caligrafía de Acuña de Figueroa, el que quiera disfrutar de una letra absolutamente elegante, de pluma, literalmente tinta con pluma, puede entrar en la página web de Anáforas, anáforas.fic.edu.uy, el proyecto Anáforas, que recordemos que es un proyecto mixto entre Facultad de Comunicación de la UDELAR y el MEC, y ahí la gente, comandada por la gran profesora Elisa Bloch de Beer, digitalizó los manuscritos, o sea que los manuscritos pueden verse y pueden leerse también, porque bueno... Es brillante, es brillante. Ayer estuvimos la letra es hablando muy de legible. Anáforas con respecto a Emir Rodríguez Monegal, o sea, tuvimos Bueno, la visita, claro. o sea, es espectacular lo que Anáforas es espectacular. La plataforma de Anáforas creo que es ineludible para cualquier persona que quiera conectarse con la historia, con cualquier aspecto de la historia literaria del Uruguay, así que es un must, ¿no? Y creo que sobre Acuña, todo aquel que quiera leer información sobre Acuña de Figueroa, bueno, como primer gran receptáculo tiene la entrada dentro de Anáforas. De todas maneras, por supuesto, como tú decías, Pablo, creo que la investigación es una muy linda invitación a que en el ámbito académico, en el ámbito del estudio de las letras, la literatura, el profesorado, bueno, puedan animarse a bailar con los más grandes nombres de nuestra literatura nacional, ¿no? Claro, aparte es algo que está ocurriendo en todos los países, gracias a Internet, se está constantemente revisando el canon o revisando las miradas en torno a todos los escritores, eso ocurre en la literatura en general, se está redescubriendo y también se está mirando facetas que estaban oscuras o en penumbras de grandes escritores. En el caso de, ¿me permitís que lea La Ley del Embudo? En el caso de Acuña de Figueroa, adelante, dice así, sí, el Estado es un deudor que debe, ofrece y no paga, más cobra impuestos y amaga al que es su mismo acreedor. Al ver esto, aunque sea un mudo, es capaz de hablar por dos. Si esto es ley, no es la de Dios, sino la ley del embudo. Por supuesto, él yo voy a hacer una mínima referencia personal, pero sí, no es por vanidad, sino porque dale, viene el caso. En la última edición de la revista de la Biblioteca Nacional, que está dedicada a la historia de la institución, acaba de salir en versión impresa, pero se encuentra en la página web de Biblioteca Nacional de manera muy, muy fácil. Yo escribí un artículo sobre Acuña de Figueroa, que además fue director de Biblioteca Nacional, o sea que es un gigantesco antecedente en el cargo que en este momento estoy ocupando. Y él, cuando él fue director, fue muy cercano a Fructuoso Rivera. Él fue director en buena parte de el sitio grande de Montevideo durante la Guerra Grande, entre 1840 y 1847 más o menos. Y cuando Rivera cae en desgracia, bueno, él también, como personal de confianza, pierde el cargo. Y el gobierno de la defensa, el gobierno montevideano colorado, digamos, recordemos que en el Cerrito estaba Oribe y su gobierno paralelo, el gobierno de la defensa de Montevideo le queda debiendo un montón de meses y él le escribe algunos poemas muy irónicos al ministro de Hacienda de la época, diciéndole, señor ministro, mire que usted me debe y me están comiendo las polillas. Sí. Y ese es un poema bastante conocido. Siempre fue
siempre tuvo una mirada muy filosa y al mismo tiempo muy elegante y muy pícara, digamos. Pícara, sí, pícara en tiempos en que Uruguay, bueno, digo, todas estas tierras estaban en un vaivén tremendo, ¿no? Que pasábamos de los españoles a la Argentina, a los portugueses, a los brasileros. Y él vivió... Y él para vivir de su pluma, evidentemente, tenías que escribir para los que estaban en el poder. Es cierto, fue muy advenedizo y fue cambiando de amo, digamos, tuvo una vinculación con el poder político muy cercana, incluso, a ver, ya que estamos hablando de Acuña... Sí, el escritor profesional de esa época era así, digamos, ¿no? Se escribía para el poder, salvo que seas un bestseller como Cervantes, pero era muy difícil. Es ineludible referirse a Acuña y no hablar del diario del sitio de Montevideo, que en realidad se refiere al otro sitio, al anterior, al sitio donde todavía estaban los españoles en Montevideo, y de un ejército artiguista sitia luego de la batalla de las Piedras, estamos hablando de 1811, y bueno, él está entre los sitiados, él está a murallas dentro, ¿no? Con hambre, con los godos, exactamente, y él escribe un poema o una serie de poemas fascinantes, uno por cada día que duró el sitio entre 1811 y 1814. Entonces, ese documento sirve como pieza literaria, pero sobre todo como enorme documento histórico de cómo era la vida de Montevideo durante el sitio. Tremendo. Y ahí él estaba contra Artigas y contra los orientales, sus congéneres. Y luego él va cambiando, él se abraza a los portugueses, a Lecor, va a Río, vuelve a Montevideo, se alía con los brasileños, luego le canta loas a los 33 orientales, luego elogia a Rivera. Cuando Rivera cae en desgracia, se burla de Rivera y pondera mucho a Oribe. Cuando Oribe cae en desgracia, cambia. Y así fue pasando, fue un personaje realmente de comedia, y creo que la vida y la obra de Acuña de Figueroa pintan un siglo XIX, primero en la colonia, luego en el periodo de las invasiones, de la invasión de Portugal y luego de Brasil, el parto de la independencia y los primeros años de la República, ese parto doloroso de la República, ¿no? Esa inestabilidad gigantesca, hasta que duró buena parte del siglo XIX, ¿no? Básicamente te muestra cómo un artista tiene que, para seguir, fue fiel solamente a una cosa, a su obra, básicamente, a la obra y al tema de ser literario. Él es protagonista de ficción de un libro de Juan Introini, La tumba, y también hay un análisis de él, creo ahora recordar, de Alicia Torres, sobre la Gaceta y sobre el diario. Exacto, es un ensayo sobre la Gaceta de Montevideo. La Gaceta de Montevideo, sí, lo leí, me acuerdo. Valentín, simplemente, más allá de todo esto que estamos hablando, de la vida tumultuosa de este hombre llamado Acuña de Figueroa, Francisco Acuña de Figueroa, hay que decir que, insisto con lo primero, ¿no? Uno de los primeros escritores uruguayos, el primer escritor profesional y alguien que se abocó a eso, a la escritura, ¿no? A ser el centro de la vida. Yo diría que junto con Bartolomé Hidalgo, que estaba fuera de murallas escribiendo Los cielitos y también en un tono muy irónico, creo que Acuña e Hidalgo son las dos patas fundacionales de la literatura nacional, y creo que, si esta investigación arrima a algunos lectores a entrar en el resto de la obra de Acuña, que va mucho más allá del himno nacional, bueno, consideramos que la tarea está cumplida. Muy bien, Valentín Trujillo, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Por favor, Pablo, siempre es un gusto hablar contigo. Un abrazo. Chau, chau. Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar, cuando pasa por la voz, vamos a escuchar al poeta dominicano Rafael Pineda. ¿Qué ocurre cuando el cuento y la poesía pasan por la voz? La palabra a través de la garganta y junto al corazón transforman al texto. Cuando pasa por la voz, un espacio para oír la voz de poetas y narradores. Voy a leer un poema de mi libro que se llama Baladas de un argonauta en los mares del sur. Mujer en el estrecho de Taiwán.
En el estrecho de Taiwán, el lugar más vigilado del mundo, las gaviotas planean protegiendo el sueño de una mujer que descansa desnuda sobre las rocas grises de una playa. Se muestra indiferente, no les importan los pájaros volando ni los misiles de corto a mediano alcance que desde ambos lados del estrecho la están apuntando. No les importan los cañones ocultos en las rocas del mar, en las paredes de los montes. Cuando estalle la pólvora, las gaviotas alzarán el vuelo, llevando en sus alas, alejándola del fuego. En el lejano oriente, en el mismo centro del estrecho, el sol está muriendo sobre aguas transparentes. Los delfines saltan, saben que los estamos filmando y saltan sobre mi pequeña embarcación. La delgada mujer posa desnuda sobre la roca ardiente. El sol agoniza en su ombligo, la contagia una melodía envolvente. Distraída con el baile de los acuáticos, imagina que abajo del mar fluyen las aguas de un arroyo azul. Su imaginación de mujer desnuda vuela, la mía también. Los soldados de ambos lados están alerta. Saben que ante cualquier movimiento que parezca falso, van a disparar sobre Taiwán y sobre la China continental. Ambos bandos dispararán. Arriba vuelan las gaviotas, porfiadas planean, se lanzan en picada, se disputan cuál, cómo, quién salvará primero a la mujer más vigilada del mundo entero. 1, 2, 3, 100. No son 1000 ni 10.000 gaviotas. Son gaviotas sobre el mar del estrecho de Taiwán. Escucho los silencios que salen de los ojos de esa mujer. Es una gata encendida cuando habla, o eso parece por su fiera mirada. Desde mi puesto de navegante observo el sol agonizante. Percibo olores o rosas de esas que se cultivan en el lejano oriente. Respiro profundo, me siento feliz en medio del estrecho. Desde la lejanía veo a la gata entregada al sol poniente. Yo mismo quisiera ser una estrella, o por lo menos la línea que separa al cielo de la tierra. Pero nada más soy un triste navegante que iza las velas de su pequeña embarcación y escribe versos en el agua. Siento que alguien me abraza. Pienso que puede ser ella desde su guarida de fiera, y es la cola del océano empapándome la espalda con sus olas. Cruzo el estrecho de Taiwán, llego a la China continental y le digo adiós por unos días a la mujer desnuda, serena y fría. Dichoso tu canto, mujer protegida de gaviotas, mujer que posas desnuda, esperando sobre rocas el anuncio de una paz que algún día llegará. Dichoso sea tu canto, sirena de amor, dichosas las gaviotas que te acompañan. A ti, militante de la amistad, patriota del mar de la China, centinela del estrecho de Taiwán. Voy a leer ahora un poema que se titula Peste malvada y que viene en el mismo libro citado. Peste malvada.
Me puse una camisa roja, salí a pasear cerca del mar. Entre el aire fúnebre que todos respirábamos, la gente me miraba con temor. De mí se despegaban, me miraban y pensaban, este hombre parece portar la peste malvada, y de mí huyendo se alejaban. Hoy mi vida es diferente a la de ayer. ¿Por cuánto tiempo más? No lo sé. No lo sé yo, peste malvada. El Club Bilderberg lo sabrá, pero a mí no me lo dirá. Ando perseguido por el rumor malvado, cruzar océanos quisiera, irme a otro lado. Los del Club Bilderberg me cierran las fronteras, me cierran el presente, el futuro, y me niegan volver al pasado. Me puse una camisa roja, salí a pasear cerca del mar. El aire es fúnebre y esparce un poder invisible. La gente huye de mí por el arma mortal que va acompañando al amigo, al familiar y a la orilla del mar. Ahora voy a leer un poema de mi libro Preguntas de un estudiante que lee. Se titula A Eduardo Galeano. Dicen que Eduardo Galeano se fue para un lugar. Yo, estudiante que lee, pregunto, ¿dónde está ese lugar? Dicen que allí, donde se fue el gran pensador, es donde nace el sol. Están las tierras vírgenes, los pájaros libres y los mares que envidia el universo. También dicen que allá nacen el fuego, el agua dulce, las flores, y que hay un crepúsculo pasmoso. Habita en ese lugar un ser místico, de ojo y pecho invisible, llamado Dios. ¿Será verdad? ¿Vive allí tan místico Señor? Puede ser cierto, puede ser mentira. Yo, lector de las venas abiertas de América Latina, pregunto neciamente, ¿se ha ido Eduardo Galeano? Dicen que iba cruzando la puerta del paraíso sin mirar para adentro. Pedro lo vio caminando, le abrió las puertas ampliamente y le dijo, «Entra, el Señor te está esperando». Eduardo, rebelde, inconformista, contestatario, le respondió, «Primero soy hombre y pienso». Renunció al privilegio y siguió caminando. ¿A dónde fue el hacedor de sueños? Lo inevitable, lo que usted y yo sabemos, es que desde hoy Eduardo Galeano habita en el corazón del pueblo. Les voy a leer este poema. Ahora voy a leer otro poema de mi libro Preguntas de un estudiante que lee. Se titula ¿A dónde vamos los hombres? ¿A dónde vamos los hombres cuando empieza el día? ¿Hacia dónde se dirigen nuestros pasos? ¿A dónde van nuestros sueños? Nuestro destino, ¿quién lo ha marcado? ¿Existe realmente el destino? ¿Dónde estaba José la noche que María quedó embarazada? Y Dios, ¿dónde se esconde para que nadie lo vea, ni le hable, ni lo toque? ¿Puede un hombre volar sobre los techos? Las cosechas de los campos son ricas.
Los campesinos son míseros. ¿A dónde irán sus riquezas? ¿Será verdad que las minas de oro traen prosperidad y abundancia? ¿Viven en abundancia los habitantes de Cotuí y los de Pueblo Viejo? Los indios de México y Perú vivieron en prosperidad y abundancia, porque me cuenta un libro que leí, y acaso se equivoca, que esos indios murieron con un látigo en el espinazo y una soga en la garganta. ¿Puede un hombre volar como Superman? ¿A dónde vamos los hombres cuando termina el día? Son tantas las preguntas y tan pocas las respuestas. Este era Rafael Pineda, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. Que lo pasen muy, pero muy bien.